Dentro de los muros de la cárcel La Picota, en Colombia, se está librando una batalla silenciosa. Es una lucha por algo tan fundamental como la dignidad. Hoy vamos a adentrarnos en las historias de mujeres trans privadas de libertad a quienes se les están negando sus derechos más básicos. Y esto, ojo, no es solo un problema de una cárcel, es un reflejo de algo que nos debería hacer pensar sobre la humanidad de todo el sistema penitenciario. Para meternos de lleno en esta historia, nada mejor que escuchar una voz desde dentro. Las palabras de Valeria son un golpe de realidad, una necesidad médica, algo vital para ella, tratado como un simple capricho. Este es el punto de partida de todo lo que vamos a ver. Claro, el testimonio de Valeria nos lanza una pregunta que inquieta. ¿Qué pasa cuando la ley promete proteger a alguien, pero la realidad dentro de la prisión lo que hace es destruirle? Vamos a explorar precisamente ese abismo, ese vacío donde la dignidad y la vida de estas mujeres, la verdad, penden de un hilo. Vamos directos al meollo del asunto. Para las mujeres trans, la sociedad ya es muchas veces un lugar complicado. Pero es que al entrar en prisión, esa discriminación no solo continúa, sino que se dispara. Se convierte en una violación sistemática de sus derechos más fundamentales. Y aquí entra en juego un concepto muy potente, el de doble invisibilidad. ¿Qué significa esto? Pues que el sistema les falla por partida doble. Primero, sobre el papel, en los documentos oficiales que no las reconocen. Y segundo, en el día a día, en el trato que reciben y en el acceso a los servicios más básicos. Vale, pero para entender de verdad la magnitud de esta injusticia, primero tenemos que saber qué es lo que se promete, qué dice la ley, qué derechos deberían, en teoría, proteger a cualquier persona en Colombia, incluso si está entre rejas. Echemos un vistazo a ese marco legal. La cosa es que la ley colombiana, y además los tratados internacionales que ha firmado, es muy clara. Ofrece un marco legal muy sólido que protege los derechos humanos de toda la ciudadanía. Y aquí se incluye, por supuesto, a las personas privadas de libertad. No hablamos de privilegios, hablamos de garantías fundamentales. Y aquí viene lo más importante, un principio legal clave. Cuando el Estado encarcela a una persona, su responsabilidad de protegerla no disminuye, al contrario, aumenta. Se convierte en el garante absoluto de su vida, su salud y su integridad. Hemos visto lo que dice el papel, la promesa. Pero ahora vamos a la realidad de la celda, a través de las voces de quienes la viven. Y es aquí donde la ley choca, de forma brutal, con la vida real. Empecemos por algo tan básico, tan fundamental, como el derecho a la propia identidad. La ley lo protege, lo que significa que el Estado tiene la obligación de reconocer y respetar cómo cada persona se identifica a sí misma. Pero claro, luego llega la realidad. Y el testimonio de Camila es demoledor. Nos muestra cómo ese derecho se pisotea en las interacciones más sencillas del día a día. Es una negación constante y dolorosa de quién es, que encima tiene consecuencias directas en su salud. Y seguimos. Hablemos ahora del derecho a la salud. Esto no es solo ir al médico si te pones malo. Incluye el acceso a tratamientos especializados que son esenciales para las personas trans, como la terapia hormonal, que está reconocida como una necesidad médica, no como un capricho. Y aquí volvemos a Valeria. Y su experiencia es que te deja sin palabras. Cómo una atención médica esencial se despacha como un capricho. Esto no es solo una violación directa de la ley, es un ataque frontal a su salud física y mental. Y por último, pero no menos importante, está esa promesa, esa garantía absoluta de estar a salvo de tratos crueles, de tratos degradantes. Es un derecho que no se puede negociar bajo ninguna circunstancia. Pero de nuevo, la realidad. La de Laura es una de peligro y humillación constantes. Y lo más grave es que es el propio sistema el que, en lugar de protegerla, crea las condiciones perfectas para la violencia, al no reconocer su identidad y meterla en un entorno de altísimo riesgo. Así que si lo ponemos todo junto, el panorama es desolador. Por un lado la promesa, reconocimientos, salud, seguridad. Y por otro, la cruda realidad, la anulación de la identidad, la negación de la salud y una inseguridad constante. Es un incumplimiento total y sistemático. Claro, la pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Cómo puede haber un abismo tan grande entre lo que se promete y lo que pasa de verdad? ¿Son solo errores puntuales o estamos ante un fallo de todo el sistema? Y aquí uno se pregunta, ¿estamos hablando de casos aislados, de un par de funcionarios que no hacen bien su trabajo? ¿O es algo mucho más profundo, un problema que está en la propia estructura del sistema penitenciario? Pues bien, a veces un solo dato, un simple número, lo explica todo. Y este viene de un informe oficial de la propia autoridad penitenciaria, el INPEC. La respuesta es bastante clara y, impactante. Solo el 12%.
Pensemos en lo que eso significa. Apenas 1 de cada 10 centros penitenciarios tiene personal con la formación más básica para entender, respetar y proteger a estas reclusas. Con este dato sobre la mesa, el fallo del sistema deja de ser una sorpresa y se convierte, tristemente, en una consecuencia casi inevitable. Y todo esto nos lleva a una conclusión. Una conclusión durísima sobre lo que significa de verdad este fallo del sistema para las mujeres que lo están sufriendo cada día. Al final, lo que están viviendo es un doble castigo, no es solo uno. Por un lado está la condena que les impuso un juez por un delito, y por otro están cumpliendo una segunda condena que nadie ha dictado en un tribunal, la negación constante de quienes son, de su propia humanidad. Y esta situación nos recuerda a esa frase tan potente de Martin Luther King Jr. que decía que la injusticia, en cualquier lugar, es una amenaza para la justicia en todas partes. Porque un fallo así, por muy oculto que esté tras los muros de una cárcel, al final debilita la integridad de todo el sistema. Así que nos quedamos con una pregunta final que, la verdad, resuena con mucha fuerza. Si el Estado es quien cierra la celda con llave, ¿quién se asegura de que la humanidad de la persona que está dentro permanezca intacta? Es una pregunta que nos interpela a todos porque el tipo de justicia que permitimos en nuestras cárceles al final define el tipo de sociedad que somos.